Seguimos entonces con los devocionales a través de la Biblia. Estamos reunidos como familia, reflexionando un poco en Isaías, pero tratando de enfocar en los parámetros más particulares y que sea una reflexión para nuestros hijos, para nosotros mismos, para nuestra esposa, para los que son solteros, que podamos pensarlo, reflexionarlo como algo vivido, que nos pueda pensar, que nos pueda hacer pensar para un cambio en nuestros corazones. Habíamos hablado de la condición del pueblo en los tiempos de Isaías. Eran rebeldes. Dice las Escrituras, como crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dios los alimentó, los sacó de Egipto, los llevó a través del desierto, una tierra privilegiada y de abundancia. Pero ellos se rebelaron contra Dios. Hablábamos de las bendiciones que tienen los jóvenes, los niños, de nacer en hogares cristianos. Ustedes, niños, de nacer en hogares cristianos y de recibir el Evangelio. Y esperamos que no rechacen esa bendición tan grande de nuestro Dios. También habíamos hablado de la desconsideración. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios le faltaba discernimiento. Entonces eso los hacía desagradecidos y desconsiderados. Pero sigamos entonces mirando las Escrituras. Miramos Isaías, capítulo 1, versículo 4. Dice: hay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. Esto es lo que dicen las Escrituras, ¿no? Su desconsideración es una desconsideración voluntaria. Así lo quisieron hacer. Se quisieron ir en contra del Dios vivo. Ellos decidieron hacer las cosas de acuerdo a su propia voluntad. Y ellos decidieron andar en sus propios caminos. Y eso, claro, hay una separación con el Señor, porque había o hay rebeldía en sus corazones. Nos recuerda esto un poco al Salmo 2.3, cuando dice: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Ellos decidieron separarse del Señor y vivir bajo sus propias convicciones. Eso es lo que pasó con este pueblo. ¿Y por qué lo hacían? Pues por perversidad. Miren lo que dice el versículo 5. ¿Dónde más serán castigados? ¿Continuarán en rebelión? Toda la cabeza está enferma y todo el corazón desfallecido. Este texto nos da una realidad de lo que se denomina la antropología bíblica. ¿Qué es antropología? Familia, jóvenes, niños. Antropología es el estudio del hombre. Antropos es hombre. Logia, entonces, como el estudio. Antropología, el estudio del hombre. Y aquí está hablando acerca de Israel, claro, pero no solo de Israel, sino la antropología de todos nosotros. ¿Cuál es esa antropología? Dice el texto: toda la cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. Ellos eran rebeldes por naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nacemos en una condición de rebeldía contra Dios. Ellos estaban alejados, no soportaban a Dios, sino que endurecían su cerviz, es decir, sus deseos eran endurecidos en amargura constante. Es lo que se denomina el pecado original, la caída. Todos nacimos en esa condición.
inclinados hacia el mal, rebeldes contra Dios. No hay ninguna persona que nazca buena. Todos nacimos inclinados a pecar. Esa es la realidad de la condición del hombre. Por eso es la antropología bíblica. Pero de una manera más clara, niños. Si a usted le preguntan ¿cuál es la condición del hombre? Entonces podemos responder, es una condición caída. ¿Qué implica que sea caída? Pues que está inclinado hacia el mal. Así nace y esa es su condición, es su antropología. Es decir, es su naturaleza, una naturaleza caída. Por eso es que las personas hacen cosas tan incorrectas, por eso es que los deseos que ustedes también piensan, a veces dicen, ¿por qué estoy pensando cosas así? No debería pensarlas. ¿Por qué? Porque esos son los resultados ¿de qué? De la caída. Eso hizo la caída, que nuestra condición y nuestra alma esté muerta en delitos y pecados. Esto es con Israel, pero nos muestra la condición de todos los seres humanos. Los seres humanos corruptos, todos nacemos corruptos, rebeldes contra Dios, perversos. Eso es lo que nos muestra Isaías capítulo 1, versículo 4, pero también lo podemos ver en el versículo 5 y 6. ¿Dónde más serán castigados? Continuarán en rebelión. Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay nada sano en él, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. No hay en él cosa sana, podrida llaga. Esta dolencia, estas ruinas, estas llagas, esta enfermedad no puede ser sanada, no puede ser vendada, no puede ser suavizada. Aparte de solo una persona, de solo una deidad, de solamente Cristo, Dios mismo. Es decir, lo que ellos rechazaban era lo único que podía sanarles. Ese es el punto. La corrupción es el resultado de estar separados de la fuente de vida. Ellos estaban siendo rebeldes con el único que les podía sanar contra Dios. Como hoy muchos son rebeldes contra el único que los puede liberar de esa corrupción, que es Cristo y su salvación y su obra perfecta. Esa es la condición real del hombre, una condición caída, rebeldes contra Dios, no desean lo santo, pero son rebeldes contra el único que los puede liberar. Es el absurdo, ¿verdad? Pero esa es la realidad. El hombre está en una condición pecaminosa, está en una condición de corrupción. Nacemos todos con una condición caída y solamente en Cristo tenemos la esperanza de salvación. Pero en lugar de abrazar esa esperanza, ¿qué hace el ser humano? La rechaza. Esto era lo que estaba pasando en los tiempos de Isaías. Rechazaban lo santo. Familia, niños que me escuchan, jóvenes, que Dios nos ayude a poder tener discernimiento y no terminar rechazando lo que es bueno para abrazar lo que es malo y lo que nos puede traer corrupción a nuestras almas. Abracemos a Cristo, que Él es el liberador. ¿Nacemos con una condición corrupta? Sí. ¿Nacemos con una inclinación al pecado? Sí. Pero tenemos una esperanza de liberación, que es Cristo. Oremos. Señor, gracias, porque
comprendemos cuál es la condición del ser humano. Aquí vemos en los tiempos de Isaías un pueblo rebelde. Nos muestras progresivamente a través de la Biblia. Este pueblo era rebelde, como nacemos nosotros, rebeldes contra ti. Este pueblo rechazaba lo único que podía liberarlo, como hacemos nosotros, rechazamos a lo único que nos puede liberar. Pero te pedimos, Señor, que ilumines los corazones de cada uno y que podamos venir a Cristo en la esperanza de salvación para ser liberados de la corrupción del alma. Amén.